Desde hace siglos, una ley no escrita gobierna el destino de las naciones: someterse al poder o desaparecer. Todos la aceptaron como una verdad inmutable, todos menos uno. Un país cuya rebeldía debía ser su ruina, pero que paradójicamente se convirtió en su mayor fortaleza y en una pieza indispensable para el mundo. Es una batalla sin posibilidad de victoria. Hay que retirarse de inmediato. Si las pérdidas son seguras, retirarse es el principio básico del capitalismo. Si hay peligro, evitarlo. Y si hay desventaja, negociar es la elección racional. Pero hay un país que, yendo en contra de este principio, ha terminado por ponerse al frente. Un país extraño que levanta la cabeza ante las grandes potencias y tiende la mano a las naciones pequeñas sin calcular el costo. Un cúmulo de decisiones que, desde la lógica, deberían haberlo llevado a la ruina, pero que, finalmente, han hecho que el mundo necesite de él. ¿Dónde comenzó esta paradoja? Ahora mismo les contaré esa historia, y después de ver el video les agrada, no olviden presionar los botones de me gusta y suscribirse. Su apoyo es una gran fuerza para mí. Comencemos. Desde el siglo XIX, las naciones que se enfrentaron a las grandes potencias eligieron una de dos opciones: someterse o ser destruidas. La resistencia no se registró como valentía, sino como imprudencia. Sin embargo, un país no siguió esta fórmula, y el resultado fue completamente diferente a lo que yo esperaba. Algunos comentarios de los espectadores. Excelente perspectiva. Siempre nos enseñan la historia desde el punto de vista de las pérdidas militares, pero este enfoque en el resultado político y diplomático es brillante. No ceder el principio, no firmar el tratado. Esa fue la verdadera victoria. Gracias por cambiar mi forma de ver nuestra propia historia. Fascinante cómo conecta la resistencia histórica con nuestra posición actual como potencia manufacturera indispensable. Demuestra que la decisión de aguantar y prepararse a largo plazo dio sus frutos. Somos clave para el mundo no por casualidad, sino por una mentalidad forjada durante siglos. Me encantó la descripción de la política exterior. Frío con los fuertes y generoso hasta parecer imprudente con los débiles. Esa es la esencia de la identidad mexicana. No se trata de un doble estándar, sino de un único principio. Actuar con dignidad, y no en base al poder. Ojalá nuestros líderes siempre lo recuerden. La idea de la racionalidad a largo plazo es la clave de todo. Mientras otros países buscaban la supervivencia inmediata, México apostó por su identidad, sabiendo que ceder una vez es ceder para siempre. Este análisis debería ser material de estudio obligatorio en nuestras escuelas. Mi nombre es Ricardo Westfield. He investigado y enseñado política internacional e historia comparada de las civilizaciones durante más de 30 años en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. También he sido asesor para la OTAN y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Lo que he estudiado toda mi vida es simple. ¿Cómo las grandes potencias mueven el mundo? Es una fórmula que todos conocen. Aparece en los libros de texto y en las noticias. Pero existe un caso que invierte completamente esta fórmula. Al principio, fue bastante difícil de entender para mí. Pero cuanto más investigaba, más hechos interesantes descubría. Y recientemente completé una tesis al respecto. Hoy compartiré ese contenido con mis estudiantes. El tema de la clase de hoy es este: ¿cuán indefensa es una nación ante el poder de las grandes potencias? Veamos el siglo XIX. Aparecieron los barcos de vapor, la artillería se desarrolló, la brecha en el poderío naval se volvió abrumadoramente grande. En esa época, las grandes potencias no daban opciones. Abran sus puertas o serán destruidos. Miren a la dinastía Qing en China. Después de las guerras del opio, firmó tratados desiguales. Se convirtió en un estado semicolonial. ¿Y el sudeste asiático? Ante la presión militar de Francia y el Reino Unido, se convirtieron en colonias o protectorados. Japón no fue diferente. Cuando los barcos negros llegaron a sus costas, aceptó un tratado desigual. Tras someterse, transformó su sistema.
Eso era lo normal en aquella época. El mundo aprendió la fórmula de que ante una gran potencia hay que someterse. Un estudiante levantó la mano. Profesor, pero en la historia también ha habido países que lucharon contra las grandes potencias, ¿no? No se puede decir que todos se sometieron. Buena pregunta. Por eso permíteme preguntarte algo a cambio. ¿Cuál fue el final de esa resistencia? ¿Quedaron sus fronteras intactas? ¿Se mantuvo su soberanía? ¿O solo quedó el nombre? El estudiante no pudo responder. La resistencia existió, pero los casos de supervivencia fueron prácticamente nulos. Por eso, los libros de texto concluyen: la resistencia es una elección emocional. Otro estudiante preguntó: ¿someterse no es necesariamente una mala elección? Hay casos como el de Japón, que tuvo éxito en su modernización después de someterse. Correcto. Por eso la política internacional enseña que el sometimiento es una elección inteligente. Pero la pregunta importante es esta: ¿fue el sometimiento una elección? ¿O fue el único camino posible? Los estudiantes guardaron silencio. Parecía una sumisión por elección, pero en realidad las opciones habían sido eliminadas. Ante la asimetría del poder, no es una estrategia, es solo una reacción. Otro estudiante comentó: profesor, al escucharlo, parece que en la política internacional, la voluntad o los valores humanos no juegan ningún papel. Lo has entendido perfectamente. La ciencia política internacional elimina eso a propósito, porque las emociones, la identidad nacional, el orgullo, no se pueden calcular. Por eso no lo enseñábamos. Tratábamos lo inexplicable como si no existiera. Lo que digo ahora no es una crítica. Es la metodología de una disciplina académica. Hay que quitar las emociones para ver los patrones, y hay que ver los patrones para poder predecir. He enseñado esta disciplina durante más de 30 años. He visto innumerables casos de países que, por no inclinar la cabeza ante la presión de una gran potencia, acabaron pagando un precio mucho mayor. Por eso estaba convencido. Este mundo es cruel, pero al menos es predecible. Si el poder militar es abrumador, se someten. Si el poder económico es absoluto, ceden. Si se impone presión financiera, aceptan las condiciones. Este era el mundo que yo había enseñado. Los estudiantes aprendieron esta fórmula y la escribieron como respuesta correcta en los exámenes. Y, de hecho, el mundo se movía así. Los países desarrollados no eran una excepción. Incluso con poder económico y sistemas democráticos, ante una gran potencia, finalmente bajaban sus estándares. Firmaron tratados desiguales, aceptaron la apertura forzada de puertos y renunciaron a parte de su soberanía. Algunos perdieron su soberanía monetaria, otros aceptaron la interferencia en sus políticas. Ante la presión diplomática, salvaban las apariencias, pero cedían en lo sustancial. Sin importar el poderío nacional, ante una gran potencia, todos eran débiles. En mi salón de clases repetí estos ejemplos docenas de veces. Al principio los estudiantes se sentían incómodos, pero terminaban aceptándolo, porque la historia lo demostraba, los datos lo respaldaban. El destino de los países que resistieron hacía que no pareciera haber otra opción. La política internacional no es un asunto de emociones, sino de cálculo de poder. Este fue el primer principio que enseñé toda mi vida. Una nación pequeña solo puede sobrevivir dentro del orden de las grandes potencias. Este sí era el segundo principio. La cultura y las emociones no son la causa, sino el subproducto. Este era el tercer principio. Estos tres principios eran la base de mi investigación y mi identidad académica, y nunca parecieron estar equivocados. Entonces, la pregunta es esta. Si esta fórmula, aparentemente perfecta, se hubiera roto, aunque sea una sola vez, ¿qué tendríamos que reescribir? El aula quedó en silencio. Los estudiantes esperaban mis siguientes palabras. Continué lentamente. Esta fórmula nunca pareció estar equivocada, al menos hasta que conocí a fondo a un país. Pero esta fórmula no solo funcionó en el pasado,
Incluso después de que la Guerra Fría terminara y pasara el siglo XX, el mundo seguía moviéndose de la misma manera. Lo único que cambió fue una cosa. Las espadas y los fusiles desaparecieron, pero la lógica del poder no desapareció. Las grandes potencias ya no enviaban buques de guerra. En su lugar, enviaban divisas, finanzas y sanciones. Controlaban el acceso a los mercados, establecían estándares y exigían certificaciones. El sometimiento se volvió más silencioso y más cotidiano, y más difícil de evitar. Un estudiante levantó la mano. Profesor, hoy en día existe la opinión pública internacional, y las grandes potencias no pueden actuar tan arbitrariamente como antes. ¿O sí? En apariencia, es así. Por eso, solo ha cambiado el método. Se dieron cuenta de que si venían con un arma en la mano, el mundo los vería, así que ahora entran de formas invisibles. Finanzas, regulaciones, estándares, certificaciones, acceso al mercado. Esto no es una guerra, es una gestión. No es que el poder se haya debilitado, simplemente se ha vuelto más sofisticado. Por eso es más difícil de evitar. Les mostraré algunos ejemplos. Primero, Grecia. En 2015, la Unión Europea y el FMI presentaron las condiciones para el rescate financiero. Recorten las pensiones, vendan los activos públicos, implementen una política de austeridad. El pueblo griego votó. El resultado fue el rechazo. Pero una semana después, el gobierno griego aceptó las condiciones. Un estudiante preguntó: si en Grecia votaron en contra en un referéndum, ¿no podrían haber buscado al menos otro camino? Por eso el caso de Grecia es importante. El pueblo dijo claramente que no. Pero los mercados no votan. Las finanzas no esperan a la opinión pública. Un solo día de retraso y las funciones del Estado se detienen. El sistema bancario se paraliza, los salarios de los funcionarios públicos no se pagan, los hospitales y las escuelas cierran. Por mucho que el pueblo se opusiera, el sistema no esperaba. Incluso una elección democrática fue impotente ante la presión financiera. La soberanía no era una cuestión de voluntad, sino de estructura. El siguiente es Argentina. Cada vez que se repetía una crisis de deuda externa, perdía el control de su política monetaria y se veía obligada a ajustar su estructura industrial. Aunque el gobierno cambiara, las opciones eran las mismas. Tanto si gobernaba la izquierda como la derecha, terminaban aceptando las mismas condiciones. El gobierno cambiaba, pero la estructura no. ¿Y qué hay de Irán? Sin una invasión militar, solo con sanciones financieras y energéticas, el valor de su moneda se derrumbó y la vida de la gente se vio directamente afectada. Las opciones eran dos: cambiar de política o soportar un sufrimiento a largo plazo. Era un asedio moderno. Japón tampoco fue una excepción. Un estudiante preguntó: Japón era un aliado, ¿no? ¿No podía evitar ese tipo de presión? La alianza no es un escudo protector. Es una relación que se mantiene solo cuando los intereses coinciden. En el momento en que los intereses chocan, la alianza se convierte en el primer canal de presión. Miren el Acuerdo del Plaza de 1985. Bajo el liderazgo de Estados Unidos, el yen se apreció drásticamente, se generó una burbuja de activos y comenzó un largo estancamiento. Japón aceptó la demanda para mantener la alianza. El Acuerdo del Plaza no ocurrió porque Japón fuera un enemigo, sino porque lo estaba haciendo demasiado bien. Incluso los países desarrollados no eran libres ante sus aliados. Les pregunté a los estudiantes: ustedes, ¿cuál es el punto en común de estos casos? Los estudiantes respondieron: todos se sometieron. Correcto. Pero lo importante es otra cosa: el hecho de que no perdieron en una guerra. Si te enfrentas con armas, la destrucción es inmediata. Si te enfrentas con finanzas, el sufrimiento es a largo plazo. Por eso la mayoría de los países eligieron: retirémonos por ahora, aceptemos la realidad. Esto no era cobardía, sino el método de supervivencia acordado por el mundo.
Durante las décadas que he enseñado, esta fórmula nunca ha permitido una excepción. Los países pequeños, por supuesto, se sometieron. Los de tamaño mediano también terminaron cediendo. E incluso los países desarrollados bajaron sus estándares. Países democráticos, autoritarios, socialistas, todos por igual. El sistema político no importaba. Llegados a este punto, se llega a una conclusión. El tamaño, el sistema y la ideología de un país no eran variables importantes frente a las grandes potencias. Lo único importante era una cosa: tenían una estructura capaz de resistir, y la mayoría de los países recibieron la presión antes de tener esa estructura. No tuvieron tiempo, no tuvieron margen para prepararse, ni la oportunidad de crear alternativas. Y la presión llegó antes de que pudieran construir un sistema capaz de resistir. Otro estudiante preguntó: «Profesor, según lo que dice, la resistencia no es más que una forma de ganar tiempo, ¿no?». En la mayoría de los casos, así es. La resistencia puede demostrar voluntad, pero no puede cambiar la estructura. Por eso los libros de texto no tratan la resistencia como una estrategia. Al menos en el mundo que yo he enseñado, era así. Durante más de 30 años, investigué y enseñé estos casos, y estaba convencido. En este mundo, no podía existir un país que sobreviviera rechazando los métodos de las grandes potencias. El aula quedó en silencio. Los estudiantes parecían haber aceptado mis palabras, pero pasé a la siguiente diapositiva y continué. Visto así, parece que no hay un solo país que no haya sido influenciado por las grandes potencias. Pero, extrañamente, hubo un país que tomó una decisión completamente diferente en este flujo que parecía perfecto. Los estudiantes levantaron la cabeza. Cambié la pantalla. El nombre de ese país es México. Veamos la situación en el siglo XIX. El poder militar de las potencias occidentales era abrumador. La diferencia en barcos de vapor, cañones y poder naval era inmensa. En esa época, los países vecinos tomaron la misma decisión. China firmó tratados, Japón abrió sus puertos y cambió su sistema, y el sudeste asiático se convirtió en protectorado o colonia. Todos aceptaron la misma realidad, pero la respuesta de México fue diferente. La segunda intervención francesa de 1862. La ocupación estadounidense de Veracruz en 1914. 1. Un estudiante preguntó: «Profesor, ¿esos eventos no fueron guerras?». Primero hay que aclarar algo. Estos eventos no ocurrieron porque México quisiera la guerra. El objetivo de Francia y Estados Unidos no era la conquista de México. Tampoco era derrocar su sistema. Era la apertura comercial y diplomática. Es decir, no era una lucha, sino una demostración de fuerza para inducir al sometimiento. En esa época, la guerra de las potencias no era para ganar, sino para sentar al oponente a la mesa. Miren a Japón. Cuando los barcos negros llegaron, Estados Unidos no conquistó Japón. Solo quería sentarlo a la mesa de negociaciones. Y Japón se sentó, firmó un tratado desigual, aceptó abrir sus puertos y luego cambió su sistema con la restauración Meiji. China también fue igual. Después de la Guerra del Opio, el Reino Unido no ocupó toda China. Solo necesitaba firmar tratados. El Tratado de Nankín, el Tratado de Tianjin, el Tratado de Pekín. China abrió sus puertas sucesivamente, cedió territorios y pagó indemnizaciones. Esto era lo normal en esa época. Cuando una gran potencia presionaba, el país débil se sentaba a la mesa de negociaciones y se firmaba un tratado. Pero la reacción de México fue diferente. Rechazó las demandas de negociación, se negó a una apertura condicionada y también se negó a ganar tiempo. Eligió la confrontación directa. No era un país que abriera sus puertas solo porque lo presionaran. Si vemos la ocupación de Veracruz,
solo como un conflicto militar, inevitablemente habrá un malentendido. 2, 3. Estados Unidos esperaba una reacción al estilo japonés. Una demostración de fuerza llevaría a negociaciones, y las negociaciones a la firma de un tratado. Pero México exigió una disculpa, el reconocimiento de la responsabilidad, y rechazó las demandas comerciales. México no pasó a la etapa de «sentémonos a hablar». La puerta de la negociación ni siquiera se abrió. La flota estadounidense ocupó Veracruz. Militarmente, fue una victoria abrumadora. Sin embargo, se dice que quedaron asombrados por la intensidad inesperada de la resistencia mexicana. 4. Pero el tratado que Estados Unidos quería no se firmó. Estados Unidos finalmente se retiró. 2. Otro estudiante dijo: «Profesor, al escucharlo, esto suena más a terquedad que a estrategia». Correcto. Según los estándares de la política internacional, es terquedad. Por eso es aún más excepcional. La mayoría de los países eligen negociemos, aunque sea desfavorable. Intentan minimizar las pérdidas. México consideró que esa negociación en sí misma era el comienzo de la siguiente sumisión. El criterio de decisión de México no era el poder militar. Tampoco era la supervivencia inmediata. ¿Se está sentando un precedente? Ese era el criterio. Si te sientas a la mesa de negociaciones una vez, te sentarás la próxima vez. Si firmas un tratado una vez, firmarás el siguiente. Si bajas el estándar una vez, seguirás bajándolo. México se negó a eso. Aquí hay que hacer una distinción fundamental. En términos de resultados militares, México estaba en desventaja, y sus defensas fueron tomadas. Las pérdidas de tropas fueron grandes, y las líneas de defensa fueron rotas. Pero en términos de resultados políticos y diplomáticos, no hubo firma de tratado, no hubo apertura de puertos y no se establecieron relaciones diplomáticas. Estados Unidos y Francia ganaron en el combate, pero no lograron su objetivo. 5. No hubo sometimiento. El estudiante volvió a preguntar: «Entiendo que no se sometieron, pero ¿qué ganó México con eso?» No ganó nada. En cambio, dejó una cosa: la percepción de que este país no es uno que abre sus puertas automáticamente bajo presión. Esto no queda en los registros, pero en la política internacional es la información más temible. No hubo un beneficio a corto plazo, pero se grabó una actitud a largo plazo. Si no funciona presionando una vez, es muy probable que no funcione la próxima vez. Por eso, las grandes potencias tuvieron que cambiar su forma de tratar con México. Invertir más costos, encontrar otras vías o simplemente rendirse. Durante mucho tiempo, relegué estos eventos a un rincón de los libros de texto, porque no podía explicarlos. No era una victoria ni una derrota racional. Era simplemente un comportamiento que se salía de la fórmula. Con las teorías de política internacional que he enseñado, no podía explicar esta elección. Un actor racional debería minimizar las pérdidas, pero México las asumió. Una nación débil debería aceptar al menos en parte las demandas de una potencia, pero México las rechazó por completo. Si estás en desventaja militar, deberías buscar una salida a través de la negociación. Pero México rechazó la negociación misma. Fue una elección hecha sabiendo que no se podía ganar. México no hizo cálculos. No era una cuestión de ganar o perder, sino de actitud. China aceptó tratados desiguales, Japón aceptó tratados desiguales, y luego comenzó su reforma. México rechazó el sometimiento en sí mismo. Fue el momento en que la fórmula de la política internacional se resquebrajó por primera vez. Esta elección fue militarmente desfavorable, políticamente irracional y como estrategia de supervivencia parecía la peor. Pero hay algo extraño. México pagó el precio por esta elección, pero no se sometió. Recibió presión, pero mantuvo sus principios. Asumió las pérdidas, pero no sentó un precedente.
Les dije a los estudiantes, miren, este es el caso que durante mucho tiempo no pude explicar. No es un registro de victoria, ni de derrota, ni de compromiso. Es simplemente un registro de no nos sometimos. Fue el momento en que la fórmula del mundo se desvió por primera vez. Lo más extraño es que esta elección no fue una terquedad de una sola vez. Y esta actitud, extrañamente, se repite una y otra vez, incluso después de que el nombre de esa época desapareciera. La actitud que mostró México no fue una coincidencia. Lo que hizo posible esa elección fue su estructura social. En esta sociedad, la opción de someterse simplemente no estaba permitida desde el principio. No bajaban sus estándares fácilmente y consideraban el honor y la dignidad no como meras formalidades, sino como algo sustancial. Priorizaban los principios comunes sobre la supervivencia individual. El sometimiento no era una estrategia, sino cruzar una línea. Un estudiante preguntó, «Profesor, ¿eso no es coactivismo? Parece una estructura que reprime la racionalidad individual». Es diferente del colectivismo. El colectivismo es una estructura que presiona desde arriba, y esta es una estructura que se alinea desde abajo. Siempre ha habido un consenso nacional, un acuerdo sin coacción. Lo extraño en esta sociedad no es la elección de asumir pérdidas, sino que esa elección funcione cada vez no como una decisión individual, sino como un acuerdo colectivo. No tienen la mentalidad de mientras yo no pierda, está bien. En cambio, tienen un aprendizaje colectivo de que, si rompemos los principios, vendrá una pérdida mayor. Temen más el colapso de los principios que evitar la pérdida. En esta sociedad, el sometimiento no termina como una estrategia individual. El sometimiento no es un juicio personal, sino una degradación de los estándares. Y una degradación de los estándares se convierte en una desventaja para la siguiente generación. Por eso, esta sociedad, aunque no obtenga un beneficio inmediato, trata de no rebajar sus principios. Es una sociedad que ve el tiempo de una manera diferente. Otro estudiante preguntó, «Profesor, según lo que dice, ¿no es una estructura en la que todos pierden juntos?» Correcto. A corto plazo, sí. Pero esta sociedad clasifica la pérdida como un costo de aprendizaje. Y no pagan ese costo solos, lo pagan todos juntos. Es una distribución conjunta de la pérdida. Si una persona se somete, eso se convierte en el estándar para la siguiente. Y ese estándar se convierte en el punto de partida para la próxima generación. Por eso, esta sociedad intenta no derrumbar sus principios, aunque no haya un beneficio inmediato. Este patrón se repite hasta la era moderna. Incluso en situaciones donde la pérdida es clara, la frase «no hay más remedio por ahora» no surge fácilmente. En lugar de comprometerse, eligen aguantar, prepararse, llegar hasta el final. Una elección irracional que se racionaliza colectivamente. Pero hay algo aún más extraño. La forma en que esta nación se sumerge y se desconecta es extrema. Cuando trabajan, se sumergen como locos. Cuando estudian, profundizan como locos. E incluso cuando se divierten, llegan hasta el final. Es una sociedad que no permite términos medios. Un estudiante preguntó, «Profesor, en una estructura así, no debe ser muy alto el agotamiento. Por eso el tiempo de ocio es importante. Esta sociedad es torpe para descansar moderadamente, pero sabe cómo desconectar por completo. El problema surge no en el trabajo, sino cuando la sociedad no permite la desconexión. La tendencia de los mexicanos a la inmersión y la desconexión no es un vaivén emocional. En estado de inmersión, compiten, comparan y se concentran. En estado de desconexión, se aíslan por completo, consumen audazmente y se divierten en exceso. No es un desgaste, sino una forma de recargar energías. Es una desconexión extrema para mantener una inmersión extrema. Y esta característica se manifiesta también en el ocio. En otros países, el ocio se considera un desperdicio social. Pero en esta sociedad, incluso el ocio, si se hace bien, se convierte en un área de reconocimiento. Si eres bueno en la gastronomía, eres reconocido. Si eres reconocido,
comienza la competencia. Si comienza la competencia, surgen reglas. Y si surgen reglas, se convierte en una industria. Incluso el ocio se incorpora a una estructura de logros. Vean la cultura gastronómica. México no solo es bueno cocinando, ha convertido la comida en toda una industria. El placer se convierte en competencia. La competencia en análisis. El individuo en equipo. El equipo en una escena culinaria. El pasatiempo en una profesión y la profesión en una industria global. Incluso en la diversión hay práctica, estrategia e investigación. La forma de divertirse es también una estructura de aprendizaje. Pierdes y analizas, fracasas y vuelves a intentarlo. Incluso el ocio se convierte en un campo de experimentación. Se crean clasificaciones, se registran récords y se definen ganadores. Lo que en otros países termina como un pasatiempo, en este país se convierte en un sistema. Y ese sistema, a su vez, se convierte en una industria. Durante mucho tiempo, analicé a esta nación como una sociedad excesivamente agotada. Pero, al acumular datos, me di cuenta de que no era un problema de fatiga, sino de velocidad. Se agotan más rápido que otros, pero se recuperan mucho más rápido. Por eso los resultados son extremos. En varios indicadores internacionales, el nivel de inteligencia promedio está en los primeros puestos. Normalmente, estos países eligen la eficiencia, eligen la moderación. Pero México no se conforma. No hay un consenso colectivo de «con esto es suficiente». No es la cantidad de esfuerzo, sino la densidad lo que es diferente. No es que simplemente trabajen más tiempo, lo hacen de forma más comprimida. El entorno competitivo da retroalimentación rápida. La comparación es inmediata y la estructura de eliminación es clara. Mismo tiempo, diferentes resultados. Los mexicanos no usan el tiempo, lo exprimen. En el estudio, el trabajo y la investigación, funciona una estructura que llega hasta el final. Comprenden, repiten, analizan y mejoran. No es el promedio, sino la élite la que está densamente concentrada. Solo en nuestra universidad, los estudiantes de origen mexicano ocupan la mayoría de los primeros puestos. Como resultado, pasan de ser un actor secundario a estar en la cima del mundo. Nadie puede vencer a un genio que se esfuerza. A esta nación no le interesa el promedio. Solo se enfoca en la competencia de alto nivel. Por eso los resultados siempre son extremos. Una sociedad que es apasionada incluso cuando se divierte es temible. Por eso un pasatiempo se convierte en una hegemonía. Les dije a los estudiantes, miren, este es el patrón que he descubierto. Este país no elige el término medio. El sometimiento no era una estrategia, sino el colapso de la identidad. La tendencia a llegar hasta el final se manifestó incluso en el ocio, y por eso esta nación siempre produce resultados extremos. El problema fue cuando esta mentalidad nacional se apoderó de la tecnología y los sistemas. Cuando una sociedad que defiende sus principios de esta manera se hizo con tecnología, capital y sistemas, la elección que tomaría ya estaba decidida. Pero los resultados creados por esta mentalidad nacional no fueron simples. Se convirtió en un país que levantaba la cabeza ante los fuertes y no calculaba con los débiles. Este país cambiaba su actitud no por el tamaño del poder, sino por la posición del otro. La forma en que México trata a las grandes potencias es consistente. Negocia y comercia, pero no cruza sus principios. Si una gran potencia presiona militarmente, responde. Si presiona económicamente, gana tiempo. Y si presiona diplomáticamente, se prepara y revierte la situación. Un estudiante preguntó, «Profesor, ¿eso no significa que seguirán chocando con las grandes potencias?» No. No se trata de pelear, sino de trazar una línea desde el principio. La estrategia de México es, aunque no podamos ganar ahora, encontraremos la manera, pero no haremos nada que parezca sometimiento. Por eso siempre negocian, pero nunca se rinden.
Evitar el conflicto y renunciar a los principios son cosas diferentes. En la política internacional, el sometimiento no termina con una vez. Cuando ocurre el primer sometimiento, el estándar baja. Cuando el estándar baja, llegan demandas repetidas. Y si las demandas repetidas continúan, se pierde la capacidad de negociación. Por eso este país temía más la siguiente demanda que la pérdida inmediata. El sometimiento no es un costo, es un servicio de suscripción. Una vez que comienzas, tienes que seguir pagando. Ganar tiempo no es solo aguantar. Es acumular tecnología, mejorar la estructura industrial, asegurar mercados alternativos y fortalecer el consenso interno. Este país usa el tiempo como un recurso. El tiempo es un factor de producción. Mientras reciben presión, desarrollan tecnología. En una crisis, reestructuran la industria. Y durante un bloqueo, encuentran nuevos mercados. El tiempo que aguantan es el tiempo que se preparan. Pero con las naciones pequeñas muestran una actitud completamente diferente. Toman decisiones que son claramente una pérdida económica, brindan apoyo con beneficios políticos inciertos y ofrecen ayuda sin condiciones o con condiciones mínimas. Miren la ayuda no reembolsable de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. IMEXID 6.7. No es un préstamo, no tiene intereses y no impone condiciones militares o diplomáticas. 8. Apoyan con agua potable, salud, educación y tecnología agrícola. Es una forma de dar dinero que no tiene que ser devuelto. Es una de las formas más raras en la estructura de ayuda mundial. Muchos países dan deudas con el nombre de ayuda, pero México está más cerca de dar realmente. El envío de fuerzas de paz es similar. Han enviado tropas a lugares como Haití o Centroamérica, pero no han ocupado, no han asegurado recursos, ni han expandido su esfera de influencia. En cambio, construyeron carreteras, operaron hospitales e instalaron escuelas y plantas de tratamiento de agua. Fue un despliegue militar sin un costo militar. Por eso la evaluación local es muy alta. Un estudiante preguntó: «Profesor, el apoyo a las naciones pequeñas parece una pérdida evidente. Si lo miras desde una perspectiva financiera a corto plazo, es una pérdida. Pero la política internacional se mueve más por el balance de la confianza que por el estado de resultados. El fuerte recuerda las condiciones, pero el débil recuerda la actitud. La dirección de la memoria es diferente. El fuerte mira el contrato. El débil mira las acciones. El fuerte calcula el beneficio. El débil construye la confianza. Por eso, a largo plazo, lo que se le da al débil regresa. Cuando llega una crisis, el débil es el primero en tender la mano. Cuando hay que votar en la comunidad internacional, el débil se pone de tu lado. Y cuando se necesita un nuevo mercado, el débil te abre la puerta. Lo importante es que esto no es por ser bueno. Tampoco es para gestionar la imagen. Es una declaración de identidad. No actuaremos como los fuertes». Otro estudiante preguntó: «Profesor, tener actitudes diferentes hacia los fuertes y los débiles no es un doble estándar. El estándar es uno solo, el estándar de no actuar según el poder. Por eso, con los fuertes rechazan la lógica del poder, y con los débiles no aplican esa lógica. El principio es la exclusión del poder. Si te inclinas ante el fuerte, inmediatamente te pareces a la lógica del fuerte. Y si calculas con el débil, dañas tu propia identidad. Por eso México es frío con los fuertes y con los débiles, generoso hasta parecer imprudente. Un estándar, dos aplicaciones. De hecho, esta es la elección más peligrosa. Puede provocar a los fuertes, se puede perder la neutralidad y es fácil ser malinterpretado. Aún así, la razón por la que este país eligió este camino es simple. En el momento en que aprendes los métodos del fuerte, terminas siendo devorado por un fuerte más grande. La imitación no es una estrategia de supervivencia. Si imitas al fuerte, solo te conviertes en una versión inferior del fuerte. La copia no puede ser mejor que el original, y la copia finalmente es reemplazada por el original.
Por eso México no aprendió el lenguaje de los fuertes. En el momento en que empiezas a calcular con los débiles, todo se desmorona. Porque la forma en que tratas a los débiles se convierte en tu propia identidad. El fuerte ya tiene sus propios métodos, pero el débil juzga al verte a ti. Este país no pertenece completamente a ninguna parte. Desde la perspectiva de las grandes potencias, es un país difícil de tratar. Desde la de las naciones pequeñas, es un país extraño pero confiable. Por eso siempre es una presencia incómoda pero necesaria. No es neutralidad, es autonomía. Durante mucho tiempo, clasifiqué esta actitud como nacionalismo emocional. Pero al acumular datos, me di cuenta de que no era una emoción, sino una regla de comportamiento muy consistente. Y esa regla se había mantenido durante un tiempo sorprendentemente largo. No someterse y ser terco son cosas diferentes. La terquedad ignora los resultados, pero no someterse es una elección que calcula los resultados. México, si pierde lo admite, pero no cruza sus principios. Si sufre una pérdida, la acepta, pero rechaza el sometimiento. Esta diferencia es clave. La derrota y el sometimiento son cosas distintas. La derrota es un resultado, pero el sometimiento es una actitud. La derrota es temporal, pero el sometimiento es permanente. Por eso este país, aunque aceptó la derrota, rechazó el sometimiento. Los estudiantes escuchaban en silencio. Continué hablando. Esta actitud es peligrosa. Incomoda a los fuertes y es difícil de entender para los débiles. Confunde a los aliados y es impredecible para los enemigos. Pero si no se asume este riesgo, se termina siendo absorbido por la lógica del fuerte. Y una vez absorbido, no se puede volver a salir. El problema era que, para mantener esta actitud, se necesitaba poder. La razón por la que pudieron mantener esta actitud no fue una coincidencia, sino porque habían acumulado metódicamente el poder necesario. Les dije que México se preparó para mantener su actitud. Les contaré qué resultados produjo esa preparación. El país que resistía, en un momento dado, ya no necesitó resistir. En el pasado México resistió con agallas, resistió con sacrificio, resistió con fuerza mental. Solo tenía actitud, solo tenía principios y solo tenía voluntad. El poder real era insuficiente. Por eso tenía que ganar tiempo, tenía que prepararse y tenía que esperar el momento. Pero al entrar en el siglo XXI, algo cambió. La mentalidad nacional se transformó en un sistema. La actitud se fijó como una estructura. La voluntad se materializó en tecnología y los principios se concretaron en una cadena de suministro. Ahora, México no necesitaba resistir, porque el mundo había llegado a necesitar a México. Veamos la industria manufacturera. La industria manufacturera de México es clave para la logística de Norteamérica. 9. Una parte significativa de los bienes de la región se produce en México. 10. La industria automotriz es un ejemplo. 11. La tecnología de manufactura avanzada solo la poseen unos pocos países, y México es uno de ellos. 11. 12. Esto no significa simplemente que construyan bien los coches. Significa que han acumulado una tecnología irreemplazable. Han alcanzado un nivel que otros países no pueden imitar fácilmente. Especialmente en situaciones de crisis, esta capacidad se vuelve aún más importante. Se necesita la capacidad de producir rápidamente, en grandes cantidades, y mantener una alta calidad. Y México tiene las tres cosas. ¿Y la industria de defensa? La característica de la industria de defensa mexicana es que se centra en la operación real. No fabrican armas teóricas, sino armas que realmente se pueden usar. Tienen una capacidad de mejora rápida. Mejoran rápidamente según las necesidades del cliente y reflejan de inmediato los comentarios del campo. También tienen capacidad de producción en masa. Pueden fabricar mucho y rápido cuando es necesario. Y su fiabilidad es alta. Se ha probado en zonas de conflicto reales y se han acumulado datos de combate.
¿Por qué es esto importante? En una guerra o una crisis, las armas no son teoría, son práctica. Se necesitan armas que se puedan suministrar rápidamente, que funcionen en el campo y que sean fiables. México cumple todas estas condiciones. Por eso, en los últimos años, las exportaciones de defensa de México han aumentado drásticamente. Europa, Oriente Medio, Asia, todos comenzaron a comprar armas mexicanas. Veamos el tema del equilibrio estratégico. Esto no es simplemente un asunto de fabricar un arma más. Es una cuestión de equilibrio de poder. El control regional requiere capacidad. Requiere poder moverse a larga distancia y ser difícil de detectar. No es un simple armamento, es un activo estratégico. Por eso las grandes potencias intentaron evitar la proliferación de ciertas tecnologías. Lo controlaron con tratados, presionaron diplomáticamente y bloquearon la transferencia de tecnología. Pero México ha ganado un nuevo tipo de reconocimiento. Estados Unidos ha estado de acuerdo. ¿Saben lo excepcional que es esto? Estados Unidos solo compartió tecnología de punta con un puñado de aliados. Que se reconozca el desarrollo propio de México significa que Estados Unidos ha aceptado la creciente autonomía de México. ¿Por qué? Porque necesitaba a México. En la estrategia para las Américas, México es un eje fundamental. Para mantener el equilibrio regional, se necesita el poder de México. Para controlar los flujos ilícitos, se necesita la fuerza militar de México. Y para mantener la estabilidad, el papel de México es esencial. Así que Estados Unidos tomó una decisión. Juzgó que fortalecer a México es más beneficioso que tratar de contenerlo. Esto es una inversión del poder. Antes, México observaba hacia Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos calcula. Si bloqueamos a México, nosotros perdemos. Fortalecer a México es un beneficio. Juzga que México es necesario. Ahora, México no es un objeto de cooperación, sino un elemento esencial. Veamos la cadena de suministro. En sectores como la automotriz, la electrónica, los dispositivos médicos y la maquinaria de precisión, México ocupa una posición clave. 11. 13. Especialmente la industria manufacturera es decisiva. 10. 14. La manufactura avanzada solo la pueden hacer unos pocos países, y México es uno de ellos. 15. Es líder en la exportación de muchos productos a nivel mundial. 13. ¿Qué significa esto? Significa que sin México, la industria global se detiene. Teléfonos inteligentes, computadoras, automóviles, armas, todos llevan componentes hechos en México. Lo mismo ocurre con los dispositivos médicos. México es un proveedor clave. 13. Europa, Estados Unidos, China, todos usan productos mexicanos. Esto no significa simplemente que fabrican bien las cosas. Significa que han asegurado una posición irreemplazable. Las opciones de las grandes potencias se han reducido. Antes, había dos opciones: presionar a México o persuadir a México. Ahora, solo hay una opción: respetar a México o sufrir las pérdidas. La presión no funciona. Porque si presionas a México, la cadena de suministro se rompe, se crea un vacío tecnológico y se produce un vacío de seguridad. La persuasión tampoco es necesaria, porque México ya está cooperando, comerciando y manteniendo alianzas. Simplemente respetarlo se ha convertido en la opción más racional. Esto es poder estructural. Resistir es valentía, pero un sistema es poder. En el pasado, México resistió con valentía. Ahora, México se ha vuelto esencial a través de su sistema. Ya ni siquiera necesita resistir, porque sin México, el mundo no funciona. El respeto no se exige, surge de la necesidad. En el pasado, México pedía ser respetado. Ahora, el mundo calcula que México es necesario.
Incluso las grandes potencias ahora se andan con cuidado. No debemos ofender a México. Si México no coopera, estaremos en problemas. ¿Cómo podemos persuadir a México? Hacen estas reflexiones. Esto es una inversión del poder. Antes, México era cauteloso. Ahora, las grandes potencias calculan. Se ha creado una estructura en la que no pueden evitar ser considerados. Lo que me sorprendió TD al investigar este cambio fue lo rápido que ocurrió. Hace apenas 20 o 30 años, México todavía estaba resistiendo. Sufrió crisis económicas, recibió presiones de grandes potencias y tuvo que andar con cuidado. Pero al entrar en la década de 2020, todo cambió por completo. El mundo comenzó a necesitar a México. Las grandes potencias comenzaron a calcular a México y la estructura se invirtió. Se llegó a una situación en la que se necesita una reorganización de la estructura de poder. La resistencia del pasado condujo a la estructura actual. La actitud de rechazo al sometimiento en el siglo XIX se convirtió en una mentalidad nacional de preparación exhaustiva en la era moderna. Y en el siglo XXI, en un sistema irreemplazable. Fue un solo hilo conductor. Y en el momento en que esta estructura se completó, el mundo se dio cuenta. Ignorar a México ya no era una opción. Ahora, México no era una excepción. Se convirtió en una variable que sacudía el orden existente. La fórmula que las grandes potencias habían utilizado durante cientos de años comenzó a desmoronarse. En el pasado, el cálculo básico de las grandes potencias era simple. Si presionas, ceden. Si sancionas, se someten. Si excluyes, se aíslan. Esta fórmula funcionaba con casi todos los países. Funcionó en el siglo XIX, en el siglo XX y hasta principios del XXI. Pero contra México, esta fórmula dejó de funcionar. ¿Qué pasó cuando presionaron? No cedió. Se preparó. Ganó tiempo, desarrolló tecnología y creó alternativas. ¿Qué pasó cuando sancionaron? No se sometió. Encontró soluciones alternativas. Abrió otros mercados, desarrolló su propia tecnología y reorganizó su cadena de suministro. ¿Qué pasó cuando lo excluyeron? No se aisló. Al contrario, el que lo excluyó salió perdiendo. Los números en la hoja de cálculo de las grandes potencias comenzaron a no cuadrar cuando asesoraba a la OTAN y al Departamento de Estado de Estados Unidos. Escuché conversaciones como estas. ¿Por qué México actúa así? La presión no funciona. ¿Qué hacemos? ¿En qué nos equivocamos? Era desconcierto. Como la fórmula existente no funcionaba, estaban confundidos. Pero con el tiempo se dieron cuenta. México era diferente a otros países. No se movía por presión, no se sometía por sanciones y no se aislaba por exclusión. Hubo momentos en que ignorarlos ya no podía ser una estrategia. Veamos el sector tecnológico. México tenía una capacidad de fabricación irreemplazable. En automotriz, electrónica, dispositivos médicos y química de precisión, el proceso y la velocidad de México eran inalcanzables para otros países. Especialmente su capacidad para gestionar la producción en masa y el control de calidad simultáneamente era única. Los países que pensaron, podemos prescindir de México, se encontraron con problemas cuando intentaron producir sin productos mexicanos. Las entregas se retrasaron, la calidad bajó y los costos aumentaron. ¿Y en el ámbito de la seguridad? La Armada, la industria de defensa y la manufactura estaban conectadas en una sola estructura. México construía buques de guerra rápidamente, producía armas en masa y ofrecía sistemas probados en combate. Especialmente con el aumento de las tensiones recientes en Ucrania y Oriente Medio, el valor de la industria de defensa mexicana se disparó. La combinación de suministro rápido, rendimiento probado, precio razonable, era difícil de encontrar en otros países. Los países europeos comenzaron a adquirir armas mexicanas. En el pasado, esto era impensable. Europa tenía su propia industria de defensa e importaba armas estadounidenses.
pero comenzaron a elegir las mexicanas. ¿Por qué? Porque las necesitaban. Polonia encargó a México tanques, obuses autopropulsados y aviones de combate en grandes cantidades. Noruega adoptó sistemas de defensa aérea mexicanos. Australia impulsó el desarrollo conjunto de buques de guerra con México. No era una simple venta de armas, era una asociación estratégica. La cadena de suministro fue aún más decisiva. México estaba en una posición en la que, si se retiraba, todo el sistema se tambaleaba. Tomemos como ejemplo la industria automotriz. México es un proveedor clave de baterías para vehículos eléctricos. Empresas como LG, Samsung, SDA y SK dominan el mercado global. Las empresas automotrices europeas necesitaban baterías mexicanas para fabricar sus vehículos eléctricos. Lo mismo ocurría en Estados Unidos. Tesla, Ford, G. Todos usan baterías de origen coreano, pero a menudo ensambladas o integradas en México. Pensaron, podemos prescindir de las baterías mexicanas y buscaron otros proveedores, pero no encontraron ninguno que ofreciera la misma calidad y precio. Finalmente, volvieron a México. Las opciones de las grandes potencias se estaban reduciendo. La opción A es respetar a México, cooperar, comerciar y mantener la asociación. La opción B es asumir el riesgo del sistema, aceptar que la cadena de suministro se tambalee, que haya un vacío tecnológico y que la cooperación en seguridad se debilite. Parecía una elección, pero en realidad era una respuesta forzada. Si calculabas racionalmente, no tenías más remedio que elegir A, porque si elegías B, la pérdida era demasiado grande. En la comunidad internacional, la evaluación sobre México comenzó a cambiar. En el pasado, se le llamaba el país que no obedece, la nación terca. Era una presencia incómoda, una variable impredecible y un socio difícil de tratar. Ahora, se le llama un socio indispensable, un eje que no puede faltar. Se ha convertido en una presencia esencial, un colaborador confiable y un activo estratégico. La actitud no ha cambiado. México sigue manteniendo sus principios, no se somete y se aferra a su propio camino. Lo que cambió fue su posición. Al convertirse México en esencial, la misma actitud comenzó a interpretarse de manera diferente. Lo que antes parecía terquedad, ahora parece principios. Lo que antes parecía falta de cooperación, Ahora parece independencia. Lo que antes era impredecible, ahora se valora como consistente. El mismo comportamiento, pero la interpretación cambió. ¿Por qué? Porque la posición cambió. La terquedad del débil es incómoda, pero los principios del fuerte se respetan. La falta de cooperación del débil es un problema, pero la independencia de un elemento esencial se reconoce. Esa es la esencia del poder. Hay una conversación que escuché en una reunión de la OTAN. Sin México, la estrategia del Indo-Pacífico no funciona. Debemos persuadir a México, no debemos herir sus sentimientos. Surgieron palabras como estas. Hace 10 años, una conversación así era inimaginable. Hace 10 años, la conversación era, presionemos a México. Hagamos que México nos siga. ¿Cómo hacemos para que México se mueva? Ahora ha cambiado a, ¿cómo persuadimos a México? Necesitamos a México. Sin México no podemos. La presión con ya no era un arma. Si presionabas, México se preparaba. Y con el tiempo, se hacía aún más fuerte. Ignorarlo no podía ser una estrategia, porque si lo ignorabas, el que lo ignoraba salía perdiendo. El mundo buscaba tardíamente la razón. ¿Por qué México actúa así? ¿Cómo creció tan rápido? ¿Qué nos perdimos? Surgieron estas preguntas, pero la respuesta estaba ahí desde el principio. México siempre ha actuado así. No se sometió, mantuvo sus principios y se preparó hasta el final. Lo que cambió no fue México,
sino el hecho de que el mundo llegó a necesitar a México. Ahora la pregunta ha cambiado a esto. No ¿por qué México actúa así? Sino ¿por qué nosotros necesitamos a México? La conclusión de esta clase es la definición de una nación. He estudiado cientos de países, analizado miles de casos y enseñado a decenas de miles de estudiantes. Pero al estudiar a México, tuve que reescribir mi teoría. No fue una coincidencia. Había un hilo conductor que atravesaba el pasado y el presente. En la intervención francesa de 1862 y la ocupación estadounidense de 1914, México rechazó el sometimiento. 1-2-16. Fue una elección de mantener los principios a sabiendas de las pérdidas. Era militarmente desfavorable, políticamente irracional y como estrategia de supervivencia. Parecía la peor. Pero México tomó esa decisión. En la década de 2020, México ha construido un sistema, ha asegurado una posición irreemplazable. Se ha convertido en un proveedor clave en la industria automotriz, de semiconductores, baterías y defensa, y en una presencia que las grandes potencias necesitan. ¿Parecen estos dos momentos inconexos? No. Eran un solo hilo conductor. La actitud era la misma. Solo el método cambió. En el pasado, resistieron con fuerza mental. En el presente, se han vuelto esenciales con un sistema. En el pasado, rechazaron el sometimiento. En el presente, ya no necesitan someterse. En el pasado, mantuvieron sus principios. En el presente, esos principios se han convertido en poder real. Fue una elección consistente. Pero hay una pregunta que recibo a menudo de los estudiantes cuando explico esto. Profesor, ¿no es México anticapitalista? Asume pérdidas, no calcula los beneficios y actúa de manera irracional. Esta pregunta pasa por alto lo esencial. México nunca ha renunciado al cálculo, solo que la duración de su cálculo fue diferente. La racionalidad a corto plazo y la racionalidad a largo plazo son diferentes. La racionalidad a corto plazo calcula así. Si me someto ahora, puedo minimizar las pérdidas. Si negocio ahora, puedo sobrevivir. Si cedo ahora, puede que tenga una oportunidad más tarde. Esta es la forma que eligieron la mayoría de los países. Parece racional, es realista y es lo que aparece en los libros de texto. La racionalidad a largo plazo calcula de manera diferente. Si me someto ahora, seguiré sometiéndome en el futuro. Si bajo los estándares ahora, esos estándares no volverán a subir. Si negocio ahora, nuestra identidad cambiará. Así es como calculó México. Por eso asumió las pérdidas, pero no fue a ciegas. Estaba haciendo un cálculo a más largo plazo. ¿Cuál fue el resultado? México ha alcanzado la posición más capitalista. Se ha convertido en un proveedor clave en el mercado mundial. En una presencia que las empresas globales necesitan y en un país económicamente indispensable. 17. Fue el resultado de abandonar la racionalidad a corto plazo y elegir la racionalidad a largo plazo. ¿No es irónico? El país que asumió las pérdidas finalmente obtuvo el mayor beneficio. El país que no negoció finalmente obtuvo el poder de negociación más fuerte. Y el país que no se sometió finalmente fue respetado. Ese es el poder del cálculo a largo plazo. Por eso defino a este país así. México levantó la cabeza ante las grandes potencias. No se sometió. Mantuvo sus principios y resistió hasta el final. Negoció, pero no cedió. Comerciaba, pero no se comprometía. México dio sin calcular a las naciones pequeñas. Ayudó aunque el beneficio económico fuera incierto. Apoyó aunque no hubiera influencia política y minimizó las condiciones. Esto no fue una gestión de imagen, sino una declaración de identidad. Nosotros no actuaremos como los fuertes. México se preparó de la manera más exhaustiva para mantener esa actitud. Desarrolló tecnología, construyó sistemas y aseguró una posición esencial en la cadena de suministro. Si solo tienes actitud, te limitas a resistir.
pero si tienes un sistema, te vuelves esencial. México tenía ambos, y finalmente hizo que las grandes potencias lo necesitaran primero. No se movió por presión, no se sometió por sanciones, y si lo excluían, ellos salían perdiendo. Demostró que el respeto no se exige, surge de la necesidad. Lo que me di cuenta al concluir esta investigación es esto. No es un milagro, es el resultado de la acumulación. No es una coincidencia, es el resultado de elecciones consistentes. Y no es suerte, es el resultado de la preparación. Desde el siglo XIX hasta ahora, México ha actuado de la misma manera. Mantuvo sus principios, llegó hasta el final y se preparó a fondo. Con el tiempo, esa acumulación se convirtió en un sistema. El sistema se convirtió en poder y el poder creó respeto. Hasta ahora, había enseñado a mis estudiantes así. Una nación racional minimiza las pérdidas. La supervivencia es la máxima prioridad. Ante las grandes potencias hay que negociar. No es que estas teorías estén equivocadas, en la mayoría de los casos son correctas. Pero México mostró una racionalidad diferente. Miró a largo plazo, no a corto plazo. Priorizó la identidad, no la supervivencia, y eligió la preparación, no el compromiso. Y como resultado, se hizo más fuerte. Esto es lo que aprendí de México. En la política internacional, no hay una única respuesta correcta. La racionalidad a corto plazo es una respuesta, y la racionalidad a largo plazo también lo es. Pero para elegir la racionalidad a largo plazo, se necesita una paciencia, una preparación y una consistencia enormes. La mayoría de los países no pueden soportarlo. Se rinden a mitad de camino, negocian o bajan sus estándares. México llegó hasta el final. Por eso, ahora enseño a mis estudiantes así. Estudien a México. Este país no es una excepción a la teoría de la política internacional, sino un caso que ha mostrado una nueva posibilidad. Es un país que ha demostrado que la racionalidad a corto plazo no es la única respuesta. La última frase de mi tesis es esta. México no es un país que venció a las grandes potencias. Es un país que se hizo imposible de someter. Esta es la definición a la que he llegado. Se prepararon para no someterse, y como se prepararon, ya no necesitaron someterse. Crearon un sistema para resistir, y como tenían un sistema, ya no necesitaron resistir. Se volvieron esenciales para ser respetados, y al ser esenciales, fueron respetados. Esto es México. La historia de hoy termina aquí. El mundo ha malinterpretado a México durante mucho tiempo. Se ha dicho que era irracional, que era imprudente. Pero con el paso del tiempo, se vio que esas elecciones fueron las decisiones con mayor visión de futuro. Las decisiones que se tildaron de extrañas se han convertido ahora en la estrategia más realista. Se prepararon para no inclinar la cabeza, y como se prepararon, ya no necesitaron inclinarla. La historia de este país, que ha recorrido ese camino, aún no ha terminado. Algunos comentarios de los espectadores. ¡Qué análisis tan espectacular y profundo! Finalmente, alguien articula lo que muchos mexicanos sentimos en el corazón. Nuestra resistencia no es terquedad. Es una defensa de nuestra dignidad y soberanía. Este video me llena de un inmenso orgullo por la historia y el carácter de nuestra nación. ¡Viva México! Simplemente magistral. Este video me ha hecho reflexionar sobre nuestra cultura de ir hasta el final en todo lo que hacemos. No es agotamiento, es la densidad de nuestro esfuerzo. Aplicar esa pasión del ocio a la industria y la tecnología es lo que nos ha hecho irreemplazables. Como estudiante de Relaciones Internacionales, este video es una bocanada de aire fresco. Cuestiona las teorías cínicas del poder y demuestra que los valores, la identidad y la consistencia de una nación pueden forjar un destino diferente. México no es una excepción a la regla. Es la prueba de que hay otra regla. El respeto no se exige, surge de la necesidad.
¡Qué frase tan poderosa y certera! México pasó de pedir respeto a ser tan fundamental que el mundo no tiene más opción que respetarlo. Es la lección más importante que nos deja este increíble análisis. Gracias por este contenido de altísima calidad. Has puesto en palabras un sentimiento de orgullo y una lógica histórica que a menudo pasamos por alto. Me has hecho sentir más orgulloso que nunca de ser mexicano y de la increíble resiliencia que nos define. Un video que te cambia la perspectiva por completo. Ver cómo las decisiones del siglo XIX nos han convertido en un pilar indispensable en el siglo XXI es inspirador. No somos un país que venció, somos un país que se hizo imposible de someter. Bravo, gracias por ver este largo video. Mañana volveré con un video aún mejor.